En este vídeo vamos a hablar sobre el testing. Específicamente vamos a intentar centrarnos un poco en los tests de interfaz y en los tests de end-to-end, que ya veremos lo que son. Pero para llegar hasta ahí tenemos que retrotraernos un poco para ver por qué estamos en este punto y qué es esto del testing, en qué nos encuadramos, cosas que nos van a dar un contexto para entender por qué estamos ahí. Luego al final haremos cosas concretas, ¿vale? Siempre llegamos a ejercicios concretos. Pero vamos a retrotraernos un poco para llegar, para entender por qué tenemos que hacer todo esto, ¿vale? Los objetivos de esta unidad, un poco de forma genérica, son entender qué es probar. Y ese entender qué es probar es porque vamos a acabar probando, pero también entender qué es lo que tenemos que probar, por qué tenemos que probar cosas, qué implica probar si es le doy un botón, pero luego qué, que hay que mirar si funciona, si no funciona, si hace algo concreto, si es algo abierto, etcétera, etcétera, ¿vale? Entender que hay diferentes tipos de pruebas, son bastante distintas y hay que plantearlas de forma distinta y sirven para cosas distintas. Acabar diseñando pruebas de interfaz de una forma un poco simplificada de cierta manera, porque para acabar haciendo unas pruebas de interfaz muy completas hay que dedicar mucho tiempo y son bastante caras. Y sobre todo acabar automatizándolas, ¿vale? Que es lo más interesante de todo, porque probar manualmente es importante, pero automatizarlas es lo que acaba siendo súper interesante, porque acabas teniendo una batería de pruebas que te garantizan que tu software va a funcionar y tu interfaz es lo que se espera, ¿vale? Que es lo que queremos acabar teniendo, ¿vale? Cuando hablamos del testing y de toda la parte de testing, surgen preguntas como ¿qué es probar? O ¿qué es el testing? ¿Qué es eso del testing? O ¿qué es la calidad? Porque siempre que se habla de testing, se habla de calidad y de pruebas y de revisión y de todos esos conceptos, pero que al final están ahí como etéreos y no acaban de aterrizarse, ¿vale? Pues para llegar hasta ahí, vamos a dar un poco de contexto, ¿vale? Y es que en los 70 se produce lo que se llama la crisis del software, ¿vale? Es un concepto un poco abstracto, pero se llama así a un momento histórico en el que en los 60, cuando ya el software empieza a tener mayor peso en la sociedad, sobre todo en los productos más tecnológicos como en aviónica, en la NASA, cálculos financieros, cálculos médicos, productos médicos. En los 70 se produce una conferencia de la OTAN y ciertas otras conferencias que lo que se empieza a poner de relieve es que los proyectos de software están teniendo unos sobrecostes enormes, pero enormes son millones y millones de sobrecostes. Por ejemplo, hay un proyecto que se suele poner de ejemplo, que era un proyecto de un banco estadounidense, que el proyecto costaba 24 millones de dólares y para ponerlo en funcionamiento, una vez se desarrolló, costaba 66 millones más ponerlo en funcionamiento. Es un sobrecoste de 3 veces más de un presupuesto gigantesco, ¿vale? Malísimas planificaciones. Una de las estadísticas que se suele mostrar es que una cantidad enorme, no recuerdo ahora mismo el porcentaje, pero como un 30-40% de proyectos ni siquiera se llegaban a entregar porque se pasaban tanto de planificación que ya o no interesaban, o se descartaban, o se cancelaba el contrato, y un porcentaje altísimo se entregaba muy fuera de plazo. La calidad del software era terrible, que luego hablaremos qué es esto de la calidad del software, pero yendo a cosas muy concretas, por ejemplo, se entregaba software con errores críticos en productos muy críticos. Por ejemplo, en aviónica, que lo he comentado antes, hay un ejemplo que siempre se pone, que un F-18 en el 70 y algo, no me acuerdo ahora exactamente del año, se estrelló porque faltaba en el software de control de giro de la... no me acuerdo ahora cómo se llama, pero bueno, los rotores que hacen que detecte si está girando o no y ayudan al piloto a girar más o menos, como la dirección de un coche. En ese software de control faltaba un else en una sentencia if then que no controlaba qué pasaba si en el if no entraba la condición. Faltaba ese else, el F-18 empezó a girar descontroladamente y no podía salir y el avión se estrelló.
Y por ejemplo, hay otro ejemplo que también se pone mucho: aparatos médicos de radiografía que mataron a varios pacientes porque el software tampoco controlaba un caso inesperado y en lugar de hacer haces de radiación muy concretos y muy específicos y muy cortos, emitían radiación sin control y sin hacer haces dirigidos, ¿vale? Con lo cual irradiaban a los pacientes y mataron a varios de ellos, ¿vale? Son casos extremadamente críticos, que espero que nunca tengáis que programar en entornos tan críticos, porque la presión es bastante grande. Pero para que veáis el nivel de errores que se producían. Y esto, extrapolado a proyectos más sencillos o menos críticos, eran proyectos plagados de errores que se entregaban, como decía el del banco, se entregaban y luego había que gastar todavía 3 veces más para conseguir que funcionaran, con lo cual la calidad era terrible, ¿vale? Es en este momento donde se empieza a hablar que hay que hacer una ingeniería del software, ¿vale? Que es lo que estáis haciendo vosotros. Aunque esto no se llama una ingeniería, de aquí tendréis que acabar saliendo pensando como ingenieros. ¿Qué implica eso? Que hay que hacer una serie de planificación, una serie de pasos, intentar aplicar una metodología, buscar la calidad del producto, diseñar correctamente, implementar correctamente, diseñar arquitectura. Al final es copiar todas las prácticas que hacen que el resto de ingenierías, como la ingeniería automotriz, la arquitectura, todas las otras ingenierías, tienen una serie de prácticas que aplican y consiguen productos de calidad, finalmente. Los puentes no se caen, los edificios no se caen, los coches no de pronto no giran a la derecha y se te estrellan a la pared, ¿vale? Pues lo que se empieza a hablar en los 70 es que hay que aplicar esa serie de prácticas, ¿vale? Aún así, ya veis que eso lo hablamos en los 70, estamos en 2023, y lo que pasa aún hoy en día en una cantidad enorme de proyectos de software es: lo que explica el cliente es un columpio de 3 escalones, el jefe de proyecto entiende un lateral colgando una rama, el jefe de proyecto entiende un columpio con un solo asiento colgando de 2, el analista hace otra cosa más loca, el programador hace un columpio que ni se columpia, el de marketing le pone un sofá precioso, la documentación es totalmente inexistente, la versión instalada no tiene nada que ver con lo que se ha pedido ni con lo que se ha hecho, lo que se factura es muchísimo más de lo que se ha pedido y se ha hecho, el soporte es nada, y el cliente en realidad necesitaba otra cosa que ni era lo que pedía, ni es lo que se ha entendido, ni es lo que se ha diseñado, ni lo que se ha programado, ni lo que se ha vendido, ni nada de eso. Lo que el cliente necesitaba era una rueda que funcionase como un columpio, ¿vale? Esto pasa todo el rato, ¿vale? Todo el rato, constantemente. Pues ya veis que, aunque no estamos en este punto, seguimos ahí, ¿vale? ¿Qué se hace? ¿Qué es una de las cosas que se empieza a hacer cuando se habla de la crisis del software y de la ingeniería del software? Pues empieza a darse la importancia al testing, ¿vale? Una de las prácticas que se copia de otras ingenierías, en principio de la ingeniería automotriz, porque es una ingeniería en la que se aplican muchas cosas y se copian muchas cosas hacia la ingeniería del software, es el testing, ¿vale? Empieza a surgir el testing como parte de la solución a esos problemas, ya que tenemos software con errores. Cuando ese software tiene errores, se vende menos, incluso nos pueden cancelar contratos. Pues lo que se empieza a hacer es invertir dinero en comprobar que no existen esos errores cuando el software se va a entregar, ¿vale? Y aquí ya empieza todo un campo que empieza a crecer y crecer y crecer, ¿vale? Que ahora vamos a entrar un poquito más en qué implica eso. Pero por ejemplo lo que se copia es en la ingeniería automotriz. Se coge un coche fabricado completamente y se estrella contra una pared a ver si funciona bien lo que hemos diseñado, ¿vale? Eso es una prueba, por ejemplo. De hecho es una prueba end-to-end. Tengo todo el coche, lo estrello y a ver qué pasa, ¿vale? Pero también se hacen un montonazo de pruebas más. Pruebas de materiales para ver que la resistencia que está especificada es la correcta, pruebas de el ensamblado, pruebas de todo tipo, ¿vale? Se prueba todo para asegurar que el coche que se entrega finalmente es seguro, ¿vale? Y es lo que se vende. Luego hay cosas como el Volkswagen Gate y todo esto, pero bueno. Pero eso se hace mediante pruebas. Que los coches sean seguros es probando, ¿vale?
Cuando hablamos de testing, surge otro concepto que es el QA, el Quality Assurance, ¿vale? Que parece ser lo mismo, e incluso hay gente que es tester y dice y su puesto es de QA, y al revés. Hay gente que dice que es tester y... bueno, o sea, al revés, ¿vale? Pero no son exactamente los mismos conceptos, ¿vale? La QA, la Quality Assurance, lo que busca es asegurar y mejorar la calidad del software en todas sus facetas, ¿vale? En todas. No únicamente en comprobar. Y luego el testing, en lo que se diferencia es que comprueba que el software funciona correctamente dentro del contexto previsto, ¿vale? Se prevé un contexto, eso, dan unos requisitos que el software tiene que cumplir, y en base a eso, el testing, o los testers, o las testers, o toda esa área, se centra en comprobar que dentro de ese ángulo de visión, el software funciona correctamente. Que ya esa definición es bastante abierta, ¿vale? Porque ese correctamente es muy discutible. Pero la Quality Assurance es mucho más amplia. No busca solo que funcione correctamente dentro de un contexto, sino que busca que todas las facetas del software tengan una calidad alta, ¿vale? ¿Qué implica eso? ¿Vale? La Quality Assurance no solo se centra en los errores o que se cumplan los requisitos, sino que algunas de las cosas, luego hay más aspectos de la QA que hay que tener en cuenta. Pero algunos de los aspectos que busca la QA es que el código sea de calidad, que tenga legibilidad, que tenga mantenibilidad, que tenga escalabilidad, que cuando me vengan y me digan en vez de 100 usuarios creo que tenga 10.000, pues el código igual no soporta ahora mismo 10.000, pero es fácil de escalarlo. O la infraestructura que hemos diseñado, ¿vale? Adaptabilidad, que si de pronto, por ejemplo, como hemos hablado mucho con nuestras interfaces, si de pronto me dicen que ahora el tema va a ser un tema oscuro para el producto que hemos hecho, pues que la adaptabilidad sea barata de hacer. Pues si yo he hecho un tema con unas variables SAS y unos colores, voy y los cambio, adapto todos los colores de las fuentes y todo, y ya está, y adaptado, ¿vale? De eso se encarga la QA. La calidad del producto implica esto y muchas otras cosas, ¿vale? ¿Cómo se consigue, por ejemplo, la legibilidad? Con Clean Code, haciendo código limpio. Clean Code, además, es una... no llega a ser metodología, pero son un montonazo de prácticas, y es un libro que os recomiendo encarecidamente que leáis, porque os va a dar un montón de prácticas de calidad del código que son súper importantes, ¿vale? Pero, por ejemplo, la mantenibilidad, que la complejidad ciclomática sea baja, que no haya 20.000 flujos de ejecución para cada código, que un método no llame a 25 sitios, que no haya recursividad por todas partes, etcétera, etcétera. Cuando no es necesario, evidentemente. La escalabilidad, por ejemplo, que haya un diseño de una arquitectura que sea escalable, ¿vale? La adaptabilidad, lo que he comentado, pues que el código esté preparado para que si hay que hacer ciertos cambios, se puedan hacer de una forma sencilla. La arquitectura también está implicada en ello, ¿vale? Y muchos otros aspectos. Eso solo en cuanto al código de calidad. El testing no se centra en la calidad del código. La QA sí, por ejemplo. Y yendo fuera del código incluso, en la calidad del producto en sí. La QA se encarga, por ejemplo, de que la captura de requisitos sea buena. Es decir, si vamos a la imagen esta anterior, que si el cliente nos dice que quiere un columpio de tres asientos, le digamos, el QA o la QA le diga, y vale, ¿y qué quieres hacer con ese columpio? Pues es que me quiero sentar y que me quede así encorvadito y que me balancee en horizontal respecto a la rama. Y le dice, vale, pues es que entonces uno de 3 asientos. ¿Para qué quieres 3 asientos? ¿Por qué no uno? Ah, vale, es verdad. Y si quieres estar encorvado, pues igual lo mejor es una rueda. Ah, vale, es verdad. Eso pasa en las reuniones de captura de requisitos con clientes constantemente. Si la Quality Assurance lo que se encarga es de capturar lo que el cliente realmente necesita, ¿vale? Por ejemplo, Eso, por ejemplo, es una tarea de los analistas, pero la QA se encarga de eso también, de verificar que esos requisitos son lo que el cliente va a acabar necesitando, ¿vale? Por ejemplo, en la QA también hay una parte que a mí me gusta especialmente, porque me gusta, pero por ejemplo también se encarga del rendimiento de cuentas en cuanto a la calidad del código. Pues por ejemplo, hacer métricas
de la complejidad ciclomática, de cuántos errores estamos teniendo, cuántas versiones se están desplegando, cada cuánto estamos haciendo revisiones, cada cuánto estamos haciendo no sé qué, y hacer una serie de métricas que le diga al equipo: mira, está pasando esto, de esta versión a esta versión hemos triplicado el número de errores, o de esta versión a esta versión nos han felicitado 500 veces, ¿vale? Pues eso la QA también se encarga en cierta medida, porque lo que hace es verificar que esa calidad del producto se está produciendo y comunicarla al resto de participantes del desarrollo del producto, tanto el cliente como incluso el propio equipo de desarrollo, para que esa calidad se genere un ciclo, ¿cómo se llama? Un círculo... es que no es un círculo vicioso, pero es un círculo en el que se retroalimenta la calidad y el equipo, como ve que van bien las cosas, detecta buenas prácticas, las aplica y se empieza a generar ahí un círculo que todo empieza a ir mejor, ¿vale? También implica una buena planificación, que la planificación sea realista, que cuando se vaya a entregar el producto se diga: la semana que viene voy a tener esta funcionalidad, la semana que viene esté esa funcionalidad, ¿vale? Porque eso también es parte de la calidad, que se aplique una metodología de trabajo, que esa metodología se refine, porque todo es voluble, ¿vale? Todo eso y mucho más implica la QA, ¿vale? Eso, ¿por qué se hace? Porque, como ya hablamos, software de mala calidad o software que no cumple requisitos implica perder dinero o incluso, si es software crítico, matar gente, ¿vale? Porque tenemos que tener muy en cuenta que desarrollar software no es una tarea baladí, no es: pues hago aquí cualquier chorrada que nadie va a utilizar. Luego se utiliza en muchos sitios y es crítico, ¿vale? Ya sea por motivos económicos como por motivos mucho más sociales, ¿vale? Pero la Quality Assurance toma mucha relevancia, porque en realidad es mucho más barato y especialmente es mucho más satisfactorio para el equipo, para el cliente y para el usuario mejorar procesos que corregir errores de entrega. Si yo entrego un producto y tiene un fallo que la gente no puede ni hacer login, eso es fatal, porque el usuario ya a partir de ahí en su mente se le va a quedar: vaya mierda de producto, ¿vale? Sin embargo, si yo durante el desarrollo estoy verificando, refinando y haciendo que los procesos hagan que cada vez hay menos errores, o que esos errores se detecten antes, o que los errores se corrijan de una forma que no vuelven a surgir, etcétera, etcétera, eso acaba siendo más barato al final. Y especialmente es más satisfactorio, porque todo el mundo ve que las cosas van mejor, ¿vale? Por ejemplo, otra tarea de la QA, ya concretamente centrada en los errores, y que es diferente del testing, es, por ejemplo, detectar errores durante el desarrollo y determinar los motivos de los errores. Por ejemplo, hay muchas veces que hay errores que se repiten de forma muy parecida. Pues, por ejemplo, ventanas que cuando las redimensionas, por poner una aplicación de escritorio, las redimensionas y nunca se redimensionan bien. Las pones a la derecha, por ejemplo en Windows, que puedes hacerlo de poner a la derecha, y siempre se ponen maximizadas. Pues igual vas a preguntar al equipo de desarrollo y le dices: oye, esto pasa constantemente, pero hay ventanas que sí, ventanas que no. Te dicen: es que cada ventana se redimensiona a su manera. Y entonces, determinado ese motivo, implantas soluciones a corto, medio o largo plazo. Por ejemplo, en ese caso les dices: ¿y por qué no hacéis una pieza de código que calcule esa redimensión y que todas las ventanas utilicen la misma? ¿Vale? Igual esa solución es a medio plazo, porque implica cambiar muchas cosas, implica hacer esa pieza de código, pero haces una solución que soluciona errores constantes, ¿vale? Por ejemplo, otro aspecto es introducir pasos de revisión en la metodología de trabajo, que no se hagan entregas sin que todo lo que se va a entregar se revise. Y ojo que esto parece una chorrada, pero se hace en un montón de empresas de desarrollo. Se hacen 27 funcionalidades, se entregan, y cuando se entregan te dicen: es que no funcionan 24. Y de pronto dices: pero nadie las ha probado las 27. Nadie aprueba las 27. Es que no aprueban ni 3. Y las entregan y a otra cosa, y de pronto te vuelven y ya no puedes hacer esta otra. Y entonces empiezan los plazos a petarse y a romperse, porque tienes que arreglar todas las que en teoría ya habías entregado, ¿vale? Pues, por ejemplo, la QA también se encarga de que en la metodología de trabajo, antes de la entrega, se introduzca un paso de revisión. Un paso o 27 pasos, ¿vale? Los que hagan falta.
Porque hay veces que se introduce un paso de el desarrollador revisa lo que desarrolla, pero luego te hace falta otro paso de el desarrollador que integra con los otros desarrolladores lo que entrega, también tiene que probar que cuando lo está integrado todo, funciona lo suyo, ¿vale? Eso son varios pasos, ¿vale? Pues eso también se encarga la QA. O incluso construir herramientas para el desarrollo internas. Si, por ejemplo, estamos haciendo siempre las mismas cosas, pues, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de encuestas, si siempre estamos haciendo páginas con la misma estructura, con los mismos estilos, los mismos posicionamientos, pues hacer unas hojas de estilos que generalicen eso, las posiciones, para cada tipo de pregunta dónde van a ir los elementos, y así luego haces la encuesta y en lugar de tener que copiar estilos o adaptarlos cada vez, coges un tema, lo aplicas, igual personalizas 4 cosas y lo entregas. Mejora de errores, porque eso ya está probado, que funciona. Velocidad de desarrollo, personalizas 4 cosas y lo entregas. Pruebas mucho más sencillas, ya has probado lo anterior muchas veces, etcétera, etcétera, ¿vale? Construir herramientas de desarrollo es caro, porque es hacer cosas para hacer otras cosas, ¿vale? No para ganar dinero. Pero la QA se encarga de decir, no, mira, es que esto igual ahora te cuesta 2 meses de desarrollo de 3 desarrolladores, que pues son 15.000 euros, por decir una cifra. Pero es que te estás gastando cada mes 45.000 por no hacerlo, ¿vale? Pues de eso se encarga la QA también, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia con el testing? El testing en lo que se centra única y exclusivamente, que ya tiene muchísimo para hacer, es, basándose en los requisitos existentes, por ejemplo, construir planes de pruebas que comprueben que el producto los cumple, ¿vale? Si te dicen, tiene que haber una página de login que con login y password se loguee el usuario, pues tienes que construir un plan de pruebas que diga, poniendo este login en esta caja de login, poniendo esta password en esta caja de password y dándole al botón de login, tiene que loguearse el usuario, ¿vale? Eso es una prueba del plan de pruebas, ¿vale? Pero además, no solo implica probar que el requisito concreto con unos datos concretos funciona, sino que tiene que funcionar con otros datos, con un dataset que a veces es gigantesco, ¿vale? Igual tienes que probar que todos los usuarios que pueden logarse se pueden logar, ¿vale? No solo con uno de pruebas. O que se tienen que logar teniendo roles distintos y que por tanto los lleve a distintos sitios cuando hace el login, ¿vale? Pues tienes que hacer esos planes de pruebas que ya empiezan a tener ramas, con un requisito que es bastante sencillo, en principio. Pero además de eso, el testing se encarga de pensar todas las circunstancias que pueden hacer que el producto entre en situaciones inesperadas y se comporte correctamente. Esto es un campo amplio a morir, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el caso del login, ¿qué pasa si el login es un email siempre? ¿Se pueden poner cosas que no sean emails? Pues igual sí, porque para usuarios de pruebas que pongan admin se podría poner, ¿vale? Pero igual se tiene que probar que solo se puedan poner correos. O en el caso de la password, se tiene que comprobar que cumple un patrón determinado y si no lo cumple tienes que darle un aviso. ¿Qué pasa si pones el login mal? ¿Te tiene que dar un aviso de que el login está mal? ¿O la password mal? ¿Te tiene que dar el aviso de que la password está mal? Y el testing tiene que pensar, vale, pero si le digo que la password está mal, pueden empezar a probar contraseñas y van a saber que el usuario sí vale, entonces pueden probar contraseñas por fuerza bruta. ¿Y qué pasa si no ponen ninguno de los dos? ¿Y qué pasa si se queda sin red de pronto cuando manda el login? ¿Tiene que mostrar un error de que no hay red? ¿O tiene que mostrar los errores? ¿Cómo se tiene que mostrar los errores? Todo eso implica el testing que ya empieza a entrar ahí, ya empieza a introducirse un poco en la QA, pero sí que hay que hacer pruebas de que todos esos casos externos al requisito, que rodean al requisito que nos especifican, se cumplen, ¿vale? Y el testing, ya os digo, es una parte de la QA, pero es una parte que tiene muchas conexiones con la QA, que se encarga de hacer pruebas concretas, de cosas concretas, pero que tiene que verificar que cosas que no implican ese requisito concreto también se cumplen. Hay muchas veces que el testing prueba una cosa y te dice, y el tester te dice, vale, lo he probado, pero es que luego cuando he fallado al probarlo y me salía el mensaje de error
y rompía toda la interfaz. Y dices, vale, pero la funcionalidad va, ¿no? ¿Te puedes hacer login? Sí. Y te dice, ya, pero es que se rompe lo demás. Entonces voy a hacer una prueba que diga que cuando quito el mensaje, que cuando sale el mensaje de error, el resto de la interfaz funciona. Y dices, vale, eso no es el requisito, porque no está comprobando el requisito. Y está mejorando la calidad del producto, ¿vale? Por eso tiene mucha conexión, pero se centra mucho más en los requisitos y en las condiciones externas, tanto de acierto como de error, que en la calidad más amplia, como calidad del código, plazos, entregas, metodología y tal. Está mucho más centrada en los requisitos, pero tiene muchas conexiones, ¿vale? En el siguiente vídeo vamos a centrarnos más en el testing, sobre todo en los tipos de pruebas que hay, y veremos, nos vamos a centrar más ahí.